Como ustedes saben, se tomó la decisión al principio del sexenio de no seguir con el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco por una muy amplia serie de causas de orden técnico, de orden ecológico, de orden financiero, que hacían inconveniente el continuar con ese proyecto. Ante esa situación se tomó la decisión de abordar los diferentes asuntos que competían al grupo aeroportuario de la Ciudad de México para finiquitar los contratos y para resolver los temas vinculados con las diferentes operaciones que se hicieron para el financiamiento del proyecto. Se optó entonces por recomprar, o sea, por disminuir en $1,800 millones el crédito, quedando un crédito de $4,200 millones, pero en otras condiciones diversas. El crédito de $6,000 millones tenía un periodo de pago de 30 años, en los cuales se iban a pagar únicamente los intereses del crédito. Al final de los 30 años se habría tenido la deuda de $6,000 millones. Se cambió esto y hoy tenemos un crédito de $4,200 millones efectivos, pero ese crédito se va a pagar en su totalidad, capital e intereses, en 19 años. Por otra parte, se había contratado una fibra E por $30,000 millones. Esos $30,000 millones que se adquirieron a través de la fibra E tenían dos condiciones verdaderamente fuera de lo normal. Y estas condiciones eran que el interés de estos $30,000 millones era de 10% real. Pero no siendo esto suficiente, se dieron condiciones en ese crédito por medio de las cuales de inmediato los tenedores de esta fibra tenían derecho a formar parte, tenían una banca en el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario Mexicano y derechos de minorías para bloquear, para vetar decisiones importantes. Pero además, en cierto momento les daba el derecho de hacerse del 20% de las acciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Pero también se hizo una muy importante, muy rápida y muy sencilla, en este caso, negociación con los tenedores, y aceptaron la cancelación total del crédito. Este crédito se canceló en su totalidad, se pagaron los $30,000 millones y los intereses que se habían devengado hasta este momento. Con eso quedó resuelto el problema de los recursos que se habían solicitado. Después de todo esto, una vez resueltos los problemas financieros, el Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario Mexicano instruyó al director general, al ingeniero Gerardo Ferrando, para que analizara con los contratistas del aeropuerto la terminación temprana de sus contratos. Se trataba de finiquitar 692 contratos. El total de contratos que había en el grupo aeroportuario en ese momento era de 692 y que tenían entre ellos un valor de 189,634 millones de pesos. Los compromisos ya satisfechos y las obras realizadas por los contratistas, o sea, lo que ya habían
hecho y cumplido, las estimaciones y demás, sumaron 60,291 millones de pesos. Pero para finiquitar el contrato había que hablar de una serie de compromisos y de los gastos que se consideran hechos por los contratistas no recuperables. Y habíamos estimado que eso sería de un máximo de 40,000 millones de pesos. El total de gastos reconocidos, de gastos no recuperables, fue de 14,932 millones de pesos. Es decir, fueron en números redondos 25,000 millones de pesos menos de los que originalmente pudimos haber estimado. En total, la suma de lo que se construyó y los gastos que se aceptó habían incurrido los 692 contratistas, llegó a 75,223 millones de pesos, comparados con los 100,000 que habíamos estimado en un principio. Y que de eso se podrá recuperar, estimamos que no menos de 4,000 millones de pesos. En vista de esto, y al no existir ya las condiciones que daban vida al proyecto, se ha dado por terminada la concesión que la Dirección General de Aeronáutica Civil le había dado al Grupo Aeroportuario Mexicano para construir un aeropuerto en el antiguo vaso del lago de Texcoco.